¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver un tema relacionado con los vectores, en el cual el ejercicio que realizaremos nos pide encontrar una fuerza resultante y la dirección de esa misma. Para comenzar con este nos dice el ejercicio que tres fuerzas de 75 libras, 100 libras y 125 libras actúan sobre un objeto a ángulos de 30, 45 y 120 grados respectivamente, con el eje X positivo. Hallar la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Para comenzar a resolver este video, lo primero que tenemos que hacer es descomponer en X y en Y cada una de las fuerzas, para lo cual lo vamos a hacer de una en una fuerza para que se nos haga más fácil de comprender. Comenzamos con la primera fuerza, que nos dice que tiene 75 libras y está a 30 grados del eje X positivo. Entonces lo que tenemos que hacer es descomponer en su fuerza X y en su fuerza Y. A este le vamos a llamar F de AX y a este F de AY. Ya que está descompuesto nuestro vector en X y en Y, ahora lo que tenemos que aquí notar que aquí se nos forma un triángulo. Lo que debemos observar cada que descomponemos una de nuestras fuerzas es que se nos forma, por así decirlo, un triángulo imaginario, en el cual, como aquí podemos observar, lo que es nuestra hipotenusa va a ser igual a la fuerza en libras que nos da. Y entonces cuando nosotros descomponemos esta, nuestro cateto opuesto va a ser igual a esta misma fuerza pero en Y, y nuestro cateto adyacente va a ser igual a esta misma fuerza pero ahora en X. Nosotros sabemos después que en un triángulo el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y entonces nosotros hacemos este despeje que está aquí muy sencillo, y ahora ponemos que el cateto opuesto o el F de Y va a ser ahora la hipotenusa, que va a ser la fuerza por el seno del ángulo que tengamos aquí, y el cateto adyacente va a ser ahora la hipotenusa, o en este caso, en el caso de este ejercicio, la fuerza que tenemos por el coseno del ángulo que tenemos. Y pues en sí esto es para todos los triángulos en general. Nada más hay que saber diferenciar entre el cateto adyacente y el cateto opuesto, porque ahí es cuando se genera la mayor de las confusiones. Entonces el cateto adyacente siempre va a ser aquel que esté aquí junto al ángulo, y el cateto opuesto va a ser aquel que esté de frente a él. Y entonces, ya que sabemos eso, prosigamos con nuestra primera fuerza. Ya comprendido lo anterior, entonces ahora sí vamos a sacar lo que es el cateto opuesto, sabiendo que el ángulo que vamos a utilizar es este de 30, y el cateto adyacente, que sabemos que igual vamos a utilizar este mismo ángulo, pero pues también sabemos que este vale 30, ¿no? Porque este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces aquí lo que va a ser el F de AY va a ser igual al cateto adyacente también, y esto va a ser igual a las 75 libras por el seno de 30. Y el F de AX, que va a ser igual al cateto opuesto, va a ser igual a lo que son la hipotenusa, que en este caso vale 75 libras, por el coseno de 30. Entonces nuestros componentes de AX va a ser igual a 64.95 libras. En este caso yo voy a utilizar dos decimales. Tú puedes utilizar los decimales que te pide el ejercicio o los que tú consideres que son buenos, ¿no? Y el F de AY, que es igual al cateto adyacente,
vale 37.5 libras. Y estos serían nuestros dos primeros valores que vamos a utilizar más tarde en la suma de las fuerzas. Bien, ahora continuamos con la segunda fuerza, que nos dice que son 100 libras, la fuerza B, y que está a 45 grados del eje X positivo. Seguimos el mismo procedimiento. Vamos a descomponer en X y en Y. Este va a ser la FBY porque está paralelo al eje Y, y este va a ser el FBX, que aquí nos dice que está despegado del punto hasta cierto punto en X, igual del origen hasta cierto punto en Y. Bien, ahora igual aquí para la FY va a ser igual al cateto opuesto, que es lo mismo que hicimos, que realizamos hace rato. Entonces la FBY van a ser 100 libras por el seno de 45, que esto es igual a 70.71 libras. Y el FBX, que va a ser igual al cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está pegado aquí al ángulo. Van a ser 100 libras por el coseno de 45. Y aquí pues como todos sabemos, seno de 45 y coseno de 45 es lo mismo. Entonces va a dar igual 70.71 libras. Y estos son ahora nuestros segundos valores que vamos a utilizar igual en la suma de las fuerzas. Ahora vamos con nuestro último vector, que nos dice que tiene 125 libras de fuerza, que es la fuerza C, y que está a 120 grados del eje X positivo. Aquí lo que podemos observar es que al momento de descomponer nuestra fuerza, ahora nos quedará un poco más pequeño, y aquí podemos observar que no se va a ocupar el ángulo de 120, sino que como sabemos que aquí tenemos un ángulo de 90 grados, entonces este cuadrante va a ocupar 120 grados menos los 90 de este, y entonces va a ser 30 grados nuestro ángulo, que va a ser este ángulo de aquí. Entonces cuando descomponemos, este nos queda que va a ser nuestro FC de X y este va a ser nuestro FC de Y. Y vamos a continuar con el mismo procedimiento anterior para sacar ahora nuestro cateto opuesto, que va a ser el FC de X, va a ser igual al cateto opuesto. Van a ser 125 libras por el seno de 30, que esto va a ser igual a 62.5 libras. Pero aquí del origen hacia acá, por lo menos en el eje X, está en negativo. Por eso este resultado nos va a dar con el signo negativo. Y ahora el FC de Y va a ser igual al cateto adyacente, que va a ser este. Y entonces igual van a ser las 125 libras de la hipotenusa por el coseno de 30, que esto a su vez nos da 108.25 libras. Y aquí como nos fijamos en el eje de la Y, como va hacia arriba, entonces el resultado sí es positivo. Ahora nuestro siguiente paso será hacer la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Empezamos con la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, pues la primera, que es en la fuerza A,
van a ser los 64.95 más las fuerzas en B igual en X, 70.71 libras, más las fuerzas en C también en X, pero como observamos aquí es negativo, entonces menos 62.51 libras. Y esa sumatoria de fuerzas en lo que es en X nos da igual a 73.16 libras. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual lo mismo, 37.5, que es en lo de la fuerza A, más 70.71, que es en la fuerza B en Y, más 108.25. Recuerden que todo esto debe ser en libras. Y esta sumatoria nos da un total de 216.46 libras. Y ahora sí tenemos todo lo que necesitamos para sacar lo que es nuestra magnitud y nuestra dirección del vector resultante. Y ya por último, ahora sí vamos a sacar nuestra respuesta de lo que es la magnitud del vector resultante. Entonces usaremos esta fórmula que nos dice que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de lo que es la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Y entonces aplicamos pues sí esta fórmula directamente, que nos dice que va a ser la sumatoria de fuerzas X al cuadrado, que son 73.16 al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, y a todo esto se le saca la raíz cuadrada. Y no olvidemos que estas dos son en libras. Entonces nuestra fuerza resultante, ya al aplicar estas operaciones, nos dice que son 228.48 libras. Y este sería nuestro resultado de la fuerza resultante o la magnitud resultante. Y ahora buscaremos nuestro segundo resultado que nos pide el ejercicio. Aparte de la magnitud, nos dice que la dirección que lleva este vector resultante. Entonces, para sacar esa dirección, que en sí pues es el ángulo, ¿no? El ángulo en el que se mueve, dependiendo del eje X. Esta fórmula es tangente a la menos 1 de lo que es la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Entonces igual aplicamos esta fórmula. El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de 216.46 libras sobre 73.16 libras. Estas se nos eliminan y nos queda que el ángulo o la dirección en el que este vector resultante va son 71.32 grados. Y este es nuestro segundo resultado. Y bueno amigos, nuestro resultado final aquí está. Nos dice que el vector resultante que salió de aquellos tres vectores que aparecían al principio del video tiene una magnitud de 228.48 libras y va en una dirección a un ángulo de 71.32 grados. Pues este sería nuestro resultado final a nuestro ejercicio. Y bien amigos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya servido de algo. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada que subamos un nuevo material. Y recuerden que este canal está para ayudar a estudiantes como yo. Gracias.